Bueno, continuamos en RTS Noticias en este mediodía. Recién veníamos de analizar algunas cuestiones que tienen que ver con la economía, con la diaria, una economía que para muchos argentinos realmente está siendo muy difícil y es por eso que sube el nivel de endeudamiento y tiene mucha información al respecto para desarrollar nuestro compañero Ramiro Dazo. Rama, ¿cómo estás? Bienvenido. Claro, muy buen mediodía para vos y para todos. Sí, sin duda es una de las problemáticas que las familias más empiezan a mostrar, la problemática del endeudamiento y particularmente con la tarjeta de crédito, Sí. la acumulación de cuotas, compras en un mes que quizás se hacen en una sola cuota, pero que complican mucho la cuota del mes siguiente y ya empiezan a entrar en una rueda donde la tarjeta de crédito al principio parece ser una solución que da aire y después empieza a ser una problemática cuando ya lo que es el resumen de tarjeta empieza a superar por lo menos 70-80% de lo que son los salarios y eso hace que se entre en una rueda en la cual muchos dejan de pagar, empiezan a correr los intereses y llega la posibilidad de la refinanciación. Me acompaña Solán Bovet, a quien le agradecemos por estos minutos, siempre hablamos de estas temáticas y una de estas tiene que ver con esto. Hay muchas familias ya que el endeudamiento con la tarjeta de crédito y la posibilidad de refinanciación son las consultas que más llegan a la Defensoría. Sí, digamos que aumentaron las consultas sobre cómo poder hacer para pagar el mínimo. O sea, mucha gente, a veces por desconocimiento y en otras cuestiones porque no llega a pagar el total de la tarjeta, empiezan a pagar el mínimo. Y lo que desconocen es que pagar el mínimo de la tarjeta de crédito genera pagar interés sobre interés mes a mes, lo que va haciendo una deuda cada vez más grande. Bueno, y después se encuentran con que el banco los intima a pagar el total y ellos nunca imaginaron que ese iba a ser el monto. Entonces, obviamente es difícil aconsejar en esta situación socioeconómica no paguen el mínimo cuando esto depende del bolsillo de cada una de las familias, ¿no? Pero se recomienda tratar de dosificar como para no pagar el mínimo y si en el caso de que se tenga que pagar el mínimo por que se dieron situaciones de gastos extraordinarios en 1 o 2 meses, como por ejemplo, no sé, se rompió la heladera, después el lavarropas, después un microondas, no sé si le sucede, a mí me pasa que se rompe una cosa y después se empiezan a romper todas las cosas en cadena. Ese mes tuviste, o esos 2 o 3 meses tuviste esos gastos extraordinarios, tuviste que pagar el mínimo de la tarjeta, bueno, saber cuál es el interés que vas a pagar y bueno, y otras consultas que llegan es decir, bueno, se me hizo todo esto de por pagar el mínimo durante tantos meses, quiero sacar un crédito, ¿cómo hago? ¿Cuál conviene? Bueno, siempre se recomienda estar bien asesorado y bien informado de cuál es el crédito que se va a sacar, qué tasa tiene, si lo va a sacar con una tasa variable, si lo va a sacar con una tasa fija. Si es con una tasa fija, generalmente se hace por sistema de amortización francés, pedirle a la persona del banco que le está ofreciendo este crédito que le imprima cuáles son los valores, porque si es por sistema de amortización francés son cuotas fijas que vos ya sabés cuánto vas a pagar, eso sale en una planilla Excel, empezás pagando más porque se cobran primero los intereses y después va disminuyendo la cuota y terminás pagando menos. Y si es el otro sistema, el sistema alemán o cual sea, que te impriman cuáles son las cuotas como para también saber. Se recomienda no meterse en esas casas de préstamos que no están dentro del sistema formal, porque ahí se vienen los problemas a la hora del cobro. De todas maneras, hay que analizar cada caso en particular. Es muy difícil dar un consejo de cómo manejarse con la tarjeta y con los créditos, o sea, y más en la situación que estamos. Por eso hay que analizar cada familia en particular, cada sujeto en particular y el bolsillo de cada uno en particular. Solange, normalmente los bancos ofrecen la refinanciación de la tarjeta, por ejemplo, con la baja. Bueno, podés dejar de usar la tarjeta, la tenés que dejar de usar, ya no hay posibilidad de utilizarla para nuevas compras, pero te refinancio la deuda. Esa situación y esa oportunidad también está apareciendo. Muchos que dicen, bueno, dejo de usar la tarjeta, pero voy al refinanciamiento, sé que la cuota va a variar, por ejemplo, en 200.000 pesos por mes durante 10, 12 meses y con eso ya completo el conflicto de la deuda con la tarjeta, pero me quedo sin tarjeta de crédito. ¿Existe también esa posibilidad? Sí, existe la posibilidad de que vos pidas la baja de la tarjeta y que con el saldo que te queda por pagar de la tarjeta hagas un convenio de pago con el banco, que vos asumas que sos el deudor de ese monto y el banco te dice, bueno, te ofrezco estas opciones, 12 cuotas, 6 cuotas, 18 cuotas, 40 cuotas, y cada plan de cuotas va a tener su tasa. Bueno, estar informados de cuál va a ser la tasa para saber exactamente qué es lo que va a pagar
mes a mes, o sea, cuál es el monto que va a pagar. La única, o sea, también existe el crédito que puede darse en base al UVA, que bueno, eso es un valor variable, que ahí no va a poder saber cuánto, porque eso bueno, varía según el mes, ¿no es cierto? Pero si lo va a sacar con una tasa fija, con esta tasa de interés, que es la que le va a fijar el banco y le va a decir yo te ofrezco esto, que le impriman o que pida que impriman un Excel con la cantidad de cuotas y cuál es el monto que va a pagar mes a mes. Por último, si uno ingresa en eso de empezar a pagar el mínimo, lo ideal es dejar de usar la tarjeta, por lo menos, bueno, algunos meses pagar el mínimo, pero no sumo la deuda, o ya con lo que son los intereses no cambia tanto seguir usando la tarjeta o no. No, sí, porque, o sea, en algún momento lo vas a tener que pagar. Yo te diría, sí, te recomiendo no usarla, pero a veces es imposible no pagar el mínimo o no usar la tarjeta. La gente la está usando para ir al supermercado, para hacer las compras para la comida, no para bienes de lujo o para hacer viajes, o sea, la está usando para vivir. Entonces es muy complicado decir no usen o no paguen el mínimo. O sea, sí necesitamos hacer hincapié en una educación financiera para ver qué es lo que conviene más y hacer rendir un poco más la plata. Gracias, Solange. No, gracias a ustedes. Bueno, compañeros, escuchábamos un poco algunos pequeños consejos en una situación que es muy particular de cada familia. Hasta qué momento puedo pagar, si hay un mes que no puedo pagar, ese mes paga el mínimo y trato del otro mes pagar un poco más. Bueno, son a veces un poco la ingeniería financiera que tenemos que ir haciendo todos para vivir el día a día, pero es una complicación que empieza a aparecer las personas que quizás pagaron el mínimo durante algunos meses porque creyeron que de esa manera podían financiar, y cuando se desayunan con lo que deben por intereses se dan cuenta que la pérdida es muy importante y empiezan estas problemáticas de refinanciación y cada una de estas situaciones que bien comentaba Solange, como el pedido de préstamos y un endeudamiento que se va sumando a la familia. La gran mayoría de los economistas, cuando hacen alguna orientación con respecto al uso de la tarjeta de crédito, generalmente lo que recomiendan es no utilizar más del 30% de lo que uno tendría como sueldo como para poder afrontar en el mes a mes. Pero claro, acá dan la tecla en lo que termina diciendo Solange, esto de que ha cambiado el hábito de la tarjeta de crédito y muchísima gente la utiliza, por ejemplo, para ir a comprar la comida. Sí, y también hay algo que empieza a suceder, es que para mantener un estatus, una calidad de vida, la necesidad de la tarjeta de crédito y de, bueno, quizás el mes que viene lo puedo acomodar, quizás el próximo mes, este mes me excedo en algunas cosas y el mes que viene me acomodo. Bueno, esa problemática ha empezado a aparecer porque también hay que decir que la economía argentina viene en una promesa de recuperación durante varios meses en los cuales la recesión se mantiene y quizás esa promesa de recuperación uno dice, bueno, me endeudo un poco con la tarjeta, total, seguramente en 6 meses peor no vamos a poder estar. Bueno, a veces la realidad argentina nos desayuna que no estamos mejor, sino que estamos peor, y eso sucede que la complicación de la deuda que tomamos hace 6 meses es mucho más complicada. Rama, muchísimas gracias. A disposición como siempre.